Jack McGurn no fue longevo, pero fue una figura importante del crimen organizado de Chicago. Nacido en Sicilia, su vida se transformó en un torrente de violencia tras el brutal asesinato de su padrastro, lo que lo llevó a empuñar su propia arma en una búsqueda implacable de justicia. Se convirtió en el ejecutor más temido de Al Capone y su lealtad hacia él lo llevó directo al precipicio. Físicamente era atractivo e imponente, con una presencia que evocaba elegancia, respeto y temor al mismo tiempo. Su mirada intensa y su postura desafiante recordaban a un revólver bien cuidado, listo para disparar. Así fue la breve pero sanguinaria vida de Jack McGurn. El 2 de julio de 1902, en un rincón de Licata, Sicilia, nació un niño llamado Vincenzo Antonio Gibaldi. Era una época en la que la pobreza apretaba el cuello de los campesinos y la tierra prometía poco más que sudor y desesperanza. Vincenzo creció en ese entorno, rodeado de campos áridos y promesas vacías. 4 años después, con una maleta cargada de sueños rotos, él y su madre dejaron atrás la isla que parecía devorar a los suyos. Zarparon hacia América, hacia un futuro incierto, en un lugar donde los sueños se mezclaban con la desesperación en las húmedas y abarrotadas instalaciones de Ellis Island. Fue en noviembre de 1906 cuando pusieron pie en esa tierra nueva, donde el aire olía a sal y ambición, y donde las raíces sicilianas se desvanecían con cada oleada de inmigrantes. En Red Hook, Brooklyn, Vincenzo fue apenas un niño más entre la multitud de inmigrantes que intentaban abrirse paso en un mundo que no los quería. La escuela pública número 46 era más un refugio de cuchillos callejeros que un lugar de aprendizaje. Las lecciones que importaban no se daban en el aula, se aprendían en las esquinas, donde el respeto se ganaba con puños y astucia. A los 14 años, un viento frío lo llevó a Chicago, una ciudad que olía a sudor, a pólvora y a la promesa de una vida mejor, o si no, al menos distinta. En Chicago, Vincenzo, ahora llamado Jack McGurn, se adentró en el boxeo, creyendo que, con un nombre irlandés, Battling Jack McGurn, tendría mejores oportunidades. Durante un tiempo, las luces del ring brillaron sobre él, ganando sus primeras 3 peleas y creyendo por un breve momento que la vida podría ser algo más que una sucesión de golpes. Pero la fortuna no lo favoreció por mucho tiempo. Las derrotas llegaron una tras otra, arrastrando consigo cualquier esperanza de una vida honesta. Los gimnasios donde entrenaba, lugares impregnados de sudor y desesperación, se convirtieron en su refugio, pero también en una prisión. Allí, entre sombras y murmullos, se gestaba su verdadero destino. Vivía en la calle Taylor, un lugar donde la muerte era una vecina habitual, acechando en cada esquina. Tras la muerte de su padre bajo circunstancias poco claras, su madre encontró consuelo en los brazos de Angelo De Mori, un tendero de la pequeña Italia. El 28 de enero de 1923, las calles de la pequeña Italia en Chicago fueron testigos de un acto que cambiaría el rumbo de la historia de la mafia. Angelo De Mori fue brutalmente asesinado por órdenes de los hermanos Jenna, los reyes del contrabando de licor. De Mori, quien vendía azúcar a contrabandistas rivales, había cometido el error de desafiar el orden establecido. Los Jenna no perdonaban y su castigo fue rápido y sangriento. En una noche fría, sus sicarios encontraron a De Mori, lo acribillaron a tiros y lo dejaron muerto en un callejón, su sangre mezclándose con la suciedad de la ciudad. Jack, entonces un adolescente, encontró en la muerte de su padrastro el catalizador que lo empujó al abismo. Chicago ya le había enseñado que la vida no valía nada, pero ahora lo había aprendido en carne propia. En su corazón se encendió una llama de venganza que no se apagaría hasta que cada uno de los responsables pagara con su vida. Durante 8 días de febrero de 1926, McGurn cazó a los 3 hombres que habían ejecutado a su padrastro. No hubo advertencias, no hubo gritos de piedad, solo el sonido sordo de las balas y el frío metálico de la muerte. Al final de cada ejecución, dejaba un níquel en la mano de sus víctimas, un desprecio final que simbolizaba lo poco que valían sus vidas para él.
El muchacho que una vez soñó con ser boxeador había encontrado su verdadera vocación en el crimen organizado de Chicago. No pasó mucho tiempo antes de que la North Side Gang lo recibiera en sus filas. En los oscuros años de la Prohibición, esta organización criminal irlandesa se alzó como un poder en las calles de Chicago. Fundada por figuras como Dean O'Banion y Jaime Weiss, la banda dominaba el contrabando de alcohol y los juegos ilegales. Sin embargo, su reino de sombras encontró un rival temible en la Chicago Outfit, liderada por el tristemente célebre Al Capone. Pero McGurn no era un hombre que se quedara quieto por mucho tiempo. Ese mismo año encontró su verdadero lugar al lado de Al Capone. En realidad, la breve estancia que pasó con los Northsiders se debió a que su lealtad era tan inestable como su temperamento, y el grupo lo consideraba insoportable, pues terminaba haciendo lo que quería. Desde entonces, Jack no sería el único pistolero talentoso al servicio de Capone, pero sí sería el más llamativo. Duro y vigilante, sobresalía no solo por su habilidad con las armas, sino por su destreza atlética y su elegancia de dandy. Su presencia era un éxito con las mujeres y junto con Frank Rio se convirtió en el guardaespaldas y compañero constante del jefe del outfit. McGurn compartía con su jefe momentos que parecían casi normales, como sentarse en los partidos de béisbol con el gángster y su hijo Sonny. Pero tras su fachada de elegancia y éxito, la brutalidad siempre acechaba, lista para desatarse. La ciudad ya no era solo un campo de batalla, era su campo de caza. El 27 de abril de 1926, las calles de Cicero, Illinois, fueron testigos de una obra macabra, con balas como protagonistas. Miles O'Donnell, James Doherty y Thomas Duffy, hombres curtidos en la violencia, salieron de un famoso bar, un bar que había visto demasiadas noches de insomnio y licor barato. El aire nocturno se rompió cuando un auto se detuvo junto a ellos. Sin previo aviso, los ocupantes del coche desataron una tormenta de plomo. Las balas volaron, perforando carne y esperanza. Duffy, malherido, alcanzó a ver la luz de la mañana antes de sucumbir a sus heridas. Nadie se sorprendió cuando los rumores señalaron a Al Capone y su Chicago Outfit como los autores. Era solo otro capítulo en la interminable guerra por el control del crimen. Pero entre los cuerpos tendidos en el pavimento había uno que no pertenecía al mundo del crimen: William McSwigin, el fiscal adjunto del Estado. La ironía del destino se revelaba con crueldad. El hombre encargado de mantener la ley y el orden yacía muerto junto a aquellos a quienes perseguía. El arma que lo mató era la misma que Jack McGurn blandía con la facilidad de un carnicero en su matadero. Su carrera como sicario se aceleró a un ritmo que ni él mismo podía haber anticipado. Su nombre empezó a circular en los callejones y en las conversaciones susurradas, como un fantasma del que todos hablaban pero que nadie quería encontrar. El 11 de octubre de 1926, ese fantasma se apareció ante Jaime Weiss, líder de la North Side Gang. Weiss salió del tribunal con la muerte pisándole los talones. Era el 11 de octubre de 1926 y el aire de la tarde estaba cargado con la promesa de violencia. Al cruzar la calle hacia la tienda de flores que usaba como cuartel, la calma que rodeaba la Catedral del Santo Nombre se rompió abruptamente. Desde dos edificios opuestos, los sicarios de Capone desataron un diluvio de balas. Jack McGurn era uno de los matones. Weiss, ese titán del crimen que parecía invulnerable, cayó bajo una lluvia de plomo. 10 balas perforaron su cuerpo, un recordatorio brutal de que en ese mundo no había espacio para la piedad. Los rumores se esparcieron como fuego en pasto seco, susurrando el nombre de Capone como el cerebro detrás de la emboscada. La guerra de las sombras no conocía tregua, y con Weiss eliminado, la balanza de poder en Chicago se inclinaba aún más hacia la oscuridad. El verano de 1927 desató más que el calor en las abrasadoras calles de Chicago. Joe Aiello, un hombre cuya ambición no conocía límites, se lanzó a la caza de poder con calculadora frialdad.
Con el objetivo de tomar el control de la Unione Siciliana, Aiello ofreció una recompensa de $25.000 por la cabeza de Al Capone y Tony Lombardo, un precio tentador que atrajo a asesinos de todo el país ansiosos por hacerse ricos. Sin embargo, nuestro protagonista, Jack McGurn, estaba dispuesto a proteger lo que consideraba suyo. Entre mayo y septiembre de 1927, McGurn, leal a Capone, se encargó de eliminar al menos a 4 sicarios que llegaron a Chicago con la intención de cobrar esa recompensa. Ninguno de ellos regresó para reclamar su dinero. Pero la vida de Jack no era un sendero despejado de obstáculos. El 7 de marzo de 1928, los hermanos Gusenberg lo encontraron en el Hotel McCormick, donde McGurn intentaba consolidar su control sobre el negocio de la cerveza. Las balas volaron en un enfrentamiento brutal, dejando a Jack herido pero no derrotado. La tensión en Chicago estaba al rojo vivo. A pesar de los contratiempos, Joe Aiello no se detuvo. Su ambición desmedida lo llevó a planear nuevamente la eliminación de sus 2 enemigos. En noviembre de 1927, organizó emboscadas con ametralladoras frente a la casa de Lombardo y en los lugares que Capone frecuentaba. Sin embargo, sus conspiraciones fueron descubiertas cuando la policía, alertada por una pista anónima, arrestó a varios de sus hombres. Pero Aiello persistió. Para él, el control de la Unione Siciliana era solo el primer paso hacia un dominio más amplio en el crimen organizado. Su creciente notoriedad lo convirtió en un blanco para Capone, quien decidió irse de frente y acabar con su rival, enviando a sus hombres a seguir cada movimiento de Aiello. El 23 de octubre de 1930, Aiello, acorralado, se refugió en el departamento de un aliado. Sin embargo, la suerte le dio la espalda. Al salir del edificio, un grupo de hombres armados, leales al jefe del outfit, lo emboscó. Las balas llovieron nuevamente. Aiello, el hombre que había osado desafiar al temido gángster, cayó bajo un torrente de plomo. Se dice que recibió al menos 59 disparos, un final brutal para su grandiosa ambición. La Unione Siciliana sin su líder se fragmentó y el vacío de poder fue rápidamente ocupado por otros. McGurn apenas se había sacudido el polvo del último altercado cuando, en abril de 1928, la muerte decidió buscarlo de nuevo. Esta vez, James Clark y Billy Davern se encontraron en la esquina de Morgan y Harrison, y la oscuridad se hizo palpable. Sin embargo, McGurn no era de los que se dejaban vencer fácilmente. No pasaron muchas semanas antes de que el nombre de Billy Davern se añadiera a la lista de los que cayeron bajo su furia implacable. Pero su destino no se limitaba a la violencia sin fin. En el corazón de Chicago era copropietario del Green Mill, un club de jazz clandestino que servía de fachada para una vibrante mezcla de música, alcohol ilegal y apuestas susurradas. El Green Mill no solo era un refugio para los fanáticos del jazz, sino un epicentro de la actividad criminal. Era un lugar donde se formaban alianzas y se tejían planes oscuros, un escenario donde el ritmo del jazz se entrelazaba con las maquinaciones de los gángsteres. Incluso en ese aparente remanso de tranquilidad, la violencia nunca estaba lejos. En noviembre de 1927, Danny Cohen, el gerente del club, le confió a McGurn una tarea que dejaba claro que el negocio y la brutalidad iban de la mano. Joe Louis, un cantante y comediante que había capturado el corazón del público, había decidido trasladar su acto a un club de la competencia, un movimiento que disgustó profundamente a Cohen. Jack, siempre dispuesto a cumplir con las expectativas de sus superiores, se encargó de persuadir sutil y sangrientamente a Louis para que se quedara. La noche en que encontró a Louis era tan oscura como lo que planeaba hacerle. Con la típica frialdad de un mafioso, McGurn le cortó la garganta a Louis, cercenándole parte de la lengua y dejándolo desangrarse en la penumbra. Pero en un giro inesperado del destino, la vida decidió intervenir de manera irónica.
Louis sobrevivió al brutal ataque, aunque su voz quedó marcada para siempre. A su vez, Chicago amaneció helada el 14 de febrero de 1929, como si la ciudad misma presintiera la tragedia que estaba por suceder. En un garaje en la calle North Clark, 7 hombres se congregaron alrededor de una promesa de riqueza líquida, la clase de riqueza que fluía a escondidas durante la Prohibición. La banda del North Side, liderada por George Bucks Moran, había sido atraída allí con la promesa de un negocio que, en tiempos de ley seca, sonaba demasiado bueno para ser verdad: una entrega de whisky robado. El garaje, oscuro y gélido, se convirtió en la trampa perfecta. A la distancia, 4 hombres avanzaron con paso firme. 2 de ellos vestían uniformes de policía, los otros 2 de civil. En una ciudad donde la corrupción era tan común como el smog, las luces azules y los uniformes no necesariamente representaban justicia, sino otra cara de la moneda de la violencia. Los hombres de Moran no sospecharon nada hasta que fue demasiado tarde. Los uniformados los alinearon contra una pared, y antes de que pudieran darse cuenta del peligro, el retumbar de los Tommy Guns llenó el espacio. Las balas atravesaron cuerpos y paredes como si el metal estuviera hambriento de sangre. 7 hombres cayeron, cada uno con una historia de violencia, traición y ambición que se extinguió en cuestión de segundos. Entre ellos estaba un simple visitante, el doctor Reinhard Schwimmer, quien había tenido la mala fortuna de cruzarse en el camino de estos delincuentes. Los asaltantes huyeron, dejando tras de sí un mar de sangre y un silencio ensordecedor. En las sombras, donde la moral se diluye y solo el poder importa, estaba nuestro protagonista. Este no fue un acto impulsivo de violencia, sino una obra maestra del terror, orquestada por McGurn bajo la mirada atenta de su jefe, Al Capone. La policía encontró un escenario que solo podía describirse como un festín para la muerte. Cuerpos perforados por decenas de balas, una pared que ahora era un lienzo de sangre y la certeza de que Chicago se había teñido de rojo nuevamente gracias a la mafia. A pesar de la evidencia que claramente apuntaba hacia él, Jack nunca fue formalmente acusado. En un mundo donde la ley era un juego, Capone y su séquito jugaron sus cartas con maestría. Otro motivo que lo alejó de sospechas es que ese fatídico día, supuestamente, había pasado tiempo de calidad con su novia, en el Hotel Stevens. Según ella, era imposible que él estuviera detrás de aquella masacre, pues habían pasado todo el día juntos. Inclusive, sugirió que pasó todo el día con él en la cama, insinuando que tuvieron relaciones sexuales varias veces. Por su historia, la prensa nombró a la hermosa jovencita como la coartada rubia de McGurn. Era abril de 1930 y el sicario de Capone ya se encontraba en lo más alto de la lista de enemigos públicos compilada por Frank Loesch, presidente de la Comisión del Crimen de Chicago. Cuarto en una lista que era como una sentencia de muerte, se encontraba ahora en una posición incómoda, incluso para los estándares de la mafia. Su notoriedad, que una vez fue su mayor fortaleza, se había vuelto en su contra. Aquellos que alguna vez lo habían temido, ahora lo evitaban. En la implacable maquinaria del crimen organizado, no había lugar para aquellos que atraían demasiada atención. A su vez, la caída de Al Capone había iniciado y fue un proceso lento y tortuoso. En los primeros años de la década de los 30, el jefe del outfit se había convertido en un objetivo de alto perfil para las autoridades, especialmente debido a su estilo de vida ostentoso y la violenta reputación de su banda. La notoriedad alcanzó su cúspide después de la infame masacre del día de San Valentín, la cual transformó a Capone de ser visto como un forajido simpático a un despiadado asesino que debía pagar las consecuencias. La opinión pública y las fuerzas del orden lo etiquetaron como el enemigo público número 1. Las dificultades legales comenzaron a acumularse y en 1931 Capone fue finalmente condenado por evasión de impuestos. La labor implacable del agente del Tesoro Elliot Ness y su equipo, conocido como Los Intocables, llevó a la sentencia de 11 años en prisión federal.
Inicialmente encarcelado en Atlanta, Capone fue transferido a Alcatraz debido a preocupaciones sobre su seguridad y tratamiento por parte de otros reclusos. Mientras estaba en prisión, la salud del líder mafioso se deterioró drásticamente. La sífilis, que había sido tratada de manera inadecuada, había progresado a neurosífilis, afectando gravemente sus facultades mentales. Después de la condena de su jefe, Jack McGurn se vio rápidamente despojado de su estatus. Los sucesores de Capone, resentidos por su estrecha relación con el gángster caído, lo desterraron de la organización. La caída en desgracia coincidió con la era de la Gran Depresión, que arrasó con sus ganancias mal habidas. El ex pistolero, ahora despojado de su poder y riqueza, se hundió en una espiral de miseria y desesperación. Durante algún tiempo, la bebida se convirtió en su único consuelo, mientras su vida se desmoronaba en medio de la decadencia. Mientras su mundo se tambaleaba, Jack contrajo matrimonio con su novia Louise Rolfe en 1931, poco después de haber puesto fin a un primer matrimonio con una mujer llamada Helen, de la que se sabe muy poco. El divorcio con esta última se consumó justo unos días antes de que se casara con Rolfe, quien también era una mujer con un pasado marital complicado. Louise, que ya había estado casada con Harold Bowes, tenía una hija llamada Verneda, quien, trágicamente, fallecería de cáncer varias décadas después. Aunque no se registran hijos nacidos de esta unión, el enlace fue notable por su asociación con las turbias actividades de McGurn y su reputación como gángster vinculado a la masacre del día de San Valentín. Pero McGurn, con su habilidad para adaptarse en medio de la adversidad, encontró un nuevo refugio: el golf. Con su precisión letal, se reinventó en los verdes campos de golf de Chicago, donde intentó dejar atrás la vida de violencia. En el Evergreen Golf Course, donde su participación era silenciosa pero evidente, se le veía practicar con la misma dedicación con la que había perfeccionado el uso de sus armas. Entre un golpe y otro, intentaba olvidar la sangre que había derramado, aunque siempre llevaba consigo un arma en su bolsa de palos, un recordatorio de que su pasado estaba más cerca de lo que cualquiera podía imaginar. Su vida en los campos de golf no fue tan anónima como él habría deseado. El cantante Bing Crosby, figura reconocida de la época, se contaba entre sus compañeros de juego, un hecho que los documentos del FBI revelarían décadas después. Las verdes colinas del golf, pensaba McGurn, eran un escenario más amable que las calles manchadas de sangre de Chicago. Sin embargo, incluso en ese entorno, la violencia lo seguía como una sombra persistente. El 25 de agosto de 1933, Jack se presentó en el campeonato de golf Western Open bajo el alias de Vincent Gebhardy, un nombre que evocaba vagamente su identidad verdadera. Vestido de manera llamativa y con una seguridad que desafiaba el riesgo que corría, se sumergió en la competencia buscando quizá una redención que nunca llegaría. Su juego en la primera ronda fue decente, para él era más que suficiente. A la mañana siguiente, su nombre en la hoja de emparejamiento llamó la atención del detective jefe de la policía de Chicago, quien, consciente del peligro que representaba nuestro protagonista, envió a un contingente de oficiales para arrestarlo. El segundo día, el jugador parecía haber encontrado su ritmo. Los golpes eran precisos, casi letales, como si canalizara en el juego la violencia contenida que había definido su vida. Pero entonces, en el séptimo green, los corpulentos agentes de la ley lo rodearon. Con profunda calma, McGurn fue informado de su arresto bajo la ley de reputación criminal. A su lado, su esposa Louise, con su vestido blanco ajustado y un anillo de diamantes que capturaba la luz de la mañana, interrumpió el silencio con una pregunta mordaz. ¿De quién fue esta brillante idea? A pesar del nerviosismo que comenzaba a carcomer la fachada de su tranquilidad, Jack pidió terminar la ronda. Los agentes, divertidos por la solicitud inusual, accedieron y se convirtieron en parte de su inesperada audiencia. Pero la presencia de la ley y la presión de saberse atrapado afectó su juego de una manera que ni siquiera las balas habían logrado. Su destreza se esfumó y lo que había comenzado como un intento de huir de su pasado terminó con un golpe humillante.
No pasó mucho tiempo antes de que comprendiera que, aunque podía intentar escapar de su pasado, nunca podría dejar atrás su sombra. Fue detenido e interrogado por el FBI, pero salió libre al poco tiempo. Aunque no lo pareciera en ese momento, era un hombre acabado. El 15 de febrero de 1936, Chicago despertó con la noticia de que Jack McGurn, el hombre que una vez fuera conocido como uno de los sicarios más letales de Al Capone, había sido abatido en un oscuro callejón de bolos en Milwaukee Avenue. Apenas pocos años antes, él había sido una figura temida en el mundo del crimen organizado, pero su declive había sido tan rápido como brutal. Los asesinos no mostraron piedad. 3 hombres con pistolas irrumpieron en el Avenue Recreation Bowling Alley, sin mediar palabra, y lo acribillaron a tiros. La víctima no tuvo tiempo ni de reaccionar. Su cuerpo cayó pesadamente al suelo. Junto a su cadáver, los asesinos dejaron una tarjeta de San Valentín, un macabro recordatorio de la masacre que él mismo había orquestado 7 años antes. El poema, sarcástico y cruel, resumía su duro destino en unas pocas líneas que destilaban veneno. Decía: has perdido tu trabajo, has perdido tu dinero, tus joyas, tus autos y tus hermosas casas, pero las cosas aún podrían ser peores, ¿sabes? Al menos no has perdido tus pantalones. Para el momento de su asesinato, Jack no había matado a nadie en años y se había convertido en un manojo de nervios, acosado por una paranoia constante, temiendo ser asesinado en cualquier momento por algún viejo enemigo. Incluso llegó a rogar a la policía de Chicago que lo protegiera. Durante su funeral, la familia de Capone, sin que el enfermo y encarcelado Al lo supiera, envió un arreglo floral de 2 metros de alto con el mensaje: de parte de Al. Este detalle fue colocado ostentosamente junto a su ataúd. Mientras tanto, Capone, encarcelado en Alcatraz, aún no se había enterado de la muerte de su asesino favorito, ignorante del cínico homenaje que le rendían desde afuera. McGurn fue enterrado en el cementerio Mount Carmel en Hillside, Illinois. El pasado había cobrado su precio y no había vuelta atrás. Tras su asesinato, su medio hermano, Anthony DeMori, juró venganza. Enfurecido, declaró conocer a los responsables de la muerte de Jack y prometió hacerles pagar. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Menos de 3 semanas después, el 2 de marzo, DeMori fue asesinado a tiros por 3 hombres enmascarados dentro de un salón de billar en Chicago. La violencia seguía su curso, implacable. La identidad de los asesinos de nuestro protagonista nunca se reveló y la niebla de la especulación envolvió el caso. 3 teorías se alzaron como posibles explicaciones. Algunos decían que fue la venganza de George Bugs Moran, el hombre al que había intentado matar casi 7 años antes en la infame masacre del día de San Valentín. Otros creían que fue la propia mafia de Chicago, liderada por Frank Nitti, quien ordenó el asesinato, cansada de un McGurn que con su boca suelta y su adicción al alcohol se había convertido en un riesgo para la organización. Y luego estaba la teoría más sombría de todas: la venganza de James Gusenberg, hermano de Frank, y Peter Gusenberg, ambos asesinados en la masacre del día de San Valentín. Popular incluso hasta en nuestros tiempos, marcó una etapa cinematográfica completa basada en su vida, pero tristemente para él, murió como nunca pudo haber imaginado. Alphonse Capone, simplemente Al Capone. El video con su historia lo tienes justo ahora en pantalla.